Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, molero Juan Pablo. Bienvenido. Un gusto y un honor tenerte conmigo hoy y con nuestra audiencia. Hola Juan Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? a ver, voy a acomodar esto acá. Vamos a ver dónde ponemos esto. Yo no sé si se puede poner como un fondo. Yo he quedado como... Un fondo, puedes ponerle un filtro, pero fondo no sé. Sí, ¿Cómo? un fondo a tu imagen. Buenas tardes a Sí. Lucy contigo, a Carlos Chacón B, a Uno Luna, a Ángel Cruz. Bienvenidos a todos los que están conectando para este en vivo. Puedes ponerle, no sé, si tienes iPhone, puedes ponerle, creo que sí puedes colocar un fondo atrás, pero si tienes Android, Bueno, pero no, como no encuentro, vamos a dejarlo así. puedes colocar un filtro, sí puedes colocar. ¿Ok? A ver, El que más te guste. a ver por acá. Gracias por esos corazones a quienes nos los están enviando. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenido a este en vivo sobre libertad y corrección política. Tengo el honor de dialogar hoy con el licenciado Juan Pablo Moledo Urribarri, quien es licenciado en Ciencia Política y además está en este momento viviendo como esta servidora en Chile, solo que creo que tú estás en Santiago, ¿verdad? Es Y yo estoy correcto. en Temuco, Chile. Voy a hacer una breve lectura del currículum de Juan Pablo porque es muy extenso, muy extenso. Se graduó cum laude en la Universidad del Zulia. Además de ello, eh, hizo, eh, ha trabajado como monitor de derechos humanos de los estados Zulia, Falcón y Guárico con el grupo Provea, que es un grupo de larga trayectoria en Venezuela en manejo de derechos humanos, y si no me equivoco, fue un grupo que surgió a raíz de los eventos del Caracazo, ¿verdad? Sí, desde esa época tienen actividad. Desde esa época tienen actividad. Además, es también ha trabajado como investigador en proyectos de educación para la prevención de la trata de niños y mujeres en el marco de la crisis humanitaria venezolana de la Fundación FENME Maracaibo. Ha sido pasante voluntario investigador del programa Constructores de Paz de ISEC de Barranquilla, Colombia, y ha trabajado como coordinador del programa para el fortalecimiento comunitario del centro Gumilla. Este es un centro de los jesuitas, ¿cierto? Si no me Es equivoco, correcto también. de los jesuitas. Y ha trabajado como preparador docente y de investigación en la Universidad de Zulia. Por supuesto, eso fue antes de graduarse de licenciado en Ciencia Política. Sí, ¿Ok? eso fue como A- estudiante. Como estudiante. Actualmente se desempeña, parece que lo tengo aquí en el otro celular, para poder, se desempeña como investigador asociado de la red Somos Innovación Lab. Me supongo que sea de Latinoamérica, Correcto. en Santiago de Chile. Bueno, queridos amigos, el tema de hoy es un tema, bienvenidos a todos. Por favor, les agradezco que dejen sus comentarios en el chat o lo envíen al icono de la interrogación que está en la parte inferior derecha de su teléfono para que Juan Pablo pueda darle
la respuesta, eh, 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 pues estoy segura que con todo el conocimiento que tienen, les va a satisfacer sus inquietudes. Juan Pablo, el tema de hoy que tiene que ver con la libertad. Libertad, un tema, eh, una palabra tan deseada, tan atesorada por tantas personas, ¿verdad? Por el mundo, por el común de la gente, pero de tan difícil realmente, según mi apreciación, concreción. ¿Okay? Por cuanto que hay muchas variables que alrededor de ella se entretejen y que en algunos casos, o en muchos casos, a través del desarrollo de la humanidad, pues la ha visto, se ha visto en peligro en muchos países aún no se puede decir que ha habido una libertad. Y no sé si hoy el mundo, que pareciera que quiere ser más libre, es más esclavo de algunas nuevas tendencias que quisieran centralizar al conjunto de la sociedad bajo unos nuevos formas de ver, concebir las relaciones entre las personas. En este tema del día de hoy, ¿verdad? Hay varios, uh, cuando yo estuve revisando toda la bibliografía que podría haber sobre este tema, hay asociados algunos elementos. Tenemos asociados el elemento de la libertad como tal, ¿verdad? De lo que me gustaría en este diálogo que pudiese tú manejarlo desde la visión negativa y positiva que Isaac Berlin plantea, siendo liberal él, pero que también habla, hoy me visto, que también habla de lo que es la libertad intelectual. ¿Okay? Además de esto, el tema de lo liberticida, que a veces se puede confundir con una pretendida libertad. Pero además, como en la actualidad, y no solo ahora, sino historia de la humanidad, si lo revisamos, la corrección política no presente, que significa acallar voces disidentes con respecto a ciertas tradiciones o a ciertas formas, creencias o ideologías que están presentes en un momento de la historia de la gente. Por lo tanto, ha habido una manipulación del lenguaje, por un lado, en cada uno de estos estados. Anteriormente, en la Edad Media política, pero ahora hay servicios que hay una neoinstitución que se traduce y se expresa de otra manera. Entonces, tenemos lo que es la manipulación del lenguaje, las neolenguas, utilizados sobre todo por aquellos regímenes totalitarios, populistas, que buscan dividir, fragmentar la sociedad para hacerla inviable, a la vez inviable, y establecer más que la unificación, la unión, la separación, la polarización y una fragmentación donde el encuentro y el diálogo, que creo que si bien es un elemento súper importante en todo esto, no es, o se hace mucho más cuesta arriba. Entonces se dice que en el día de hoy la posición política es parte de los populismos, de los totalitarismos, de esa izquierda que inclusive entre izquierda que se dejó seducir y que ahora ha llegado inclusive algunos pensadores que inclusive han llegado a la misma derecha o a los grupos liberales, eh, como por ejemplo los que promueven el liberalismo clásico, donde se habla de la igualdad de derechos, pero más que igualitarismo, de oportunidades para todos, además de la libertad responsable, que es otro aspecto muy importante, y porque hay que hacer un ejercicio, porque somos seres que vivimos en comunidad, tenemos sentido dentro de la comunidad, y solo allí podemos
hacer uso de nuestra libertad. Con esta breve introducción, quisiera preguntarte aquí, Juan Pablo, hoy en día, de acuerdo a mí me da la impresión de que el ser humano, ante tanta información, ante tanta tendencias y formas de ver la vida, donde minorías han ganado terreno para hacer que se legisle y que se inclusive se pueda sancionar a algunas personas que pudieran no estar en, en consonancia con ella. ¿Tú crees que la libertad está más en peligro, mucho más que en otras épocas? Y si puedes, quisiera que para nuestra audiencia tú pudieses explicarnos desde tu visión, porque en tu blog, que lo leí, planteas, haces un artículo donde desarrolla el concepto de libertad que plantea Richard Berlin de libertad negativa y libertad positiva. Bueno, aclarar que evidentemente ningún concepto es unívoco. Ahí es donde está el trabajo de los filósofos, de los politólogos, los que se dedican a la teoría política, que son filósofos de la política también, eh, para poder delimitar los términos y poder conceptuarlos, porque en definitiva todos abanderan la libertad, pero ¿qué libertad? Entonces, con relación de esa división muy difundida de Isaiah Berlin, de los años 50 y que sigue vigente, ahora hay otras, eh, pero básicamente tenemos dos visiones, una libertad negativa y una libertad positiva. Negativa, ¿por qué? Porque la libertad implica la no intromisión del Estado o la no intromisión de terceros para llevar a efecto la voluntad concreta de la persona. Entonces, esa es la libertad negativa. La libertad positiva es, de hecho, allí no utilizamos el adverbio no de negación, por eso es libertad positiva, sino es simplemente hacer lo que no estorbe a los demás o lo que esté permitido hacer de conformidad con la ley. Y ahora, en todo esto, como si no se introdujese ya suficiente confusión entre estas líneas tan delgadas que delimitan los dos conceptos, pero que son, que no divergen, o sea, que no convergen para nada, sino que todo lo contrario. Entonces se establece por parte de la izquierda contemporánea la libertad efectiva. Es decir, yo no soy libre en tanto que determinadas condiciones materiales y sociales, incluso condiciones ya educativas o sociales, me impiden un ejercicio de la libertad en torno de que yo como persona estoy sujeto, estoy inmerso en un contexto que a lo mejor me oprime, como puede ser la pobreza. Entonces, la noción de libertad clásica como llevar a efecto la voluntad de la persona se difumina. Y se difumina por una visión intelectual eh, que, que, tiene larga trayectoria, que consiste básicamente en anular el hecho de que el hombre toma decisiones de manera autónoma. Hay toda una corriente sociológica, filosófica, económica que no cree en la voluntad. Y eso se está manifestando en las ciencias y en las disciplinas, sino que trata de descubrir por los medios que sea eh, qué mecanismos, que es lo que implica que el hombre no sea libre realmente, sino qué mecanismos condicionan la decisión. Y eso puede ser biológico, eso puede ser social, eso puede tener distintas explicaciones que van desde la psique a lo concreto, pero que en definitiva, en resumen, lo que te dicen es
que la libertad, la autonomía plena de la persona, como clásicamente, como en una visión aristotélica la pudiéramos conocer, no existe. Y eso tiene implicaciones muy negativas en los campos disciplinares. También en todo esto, para retomar tu introducción e irla desarrollando ya en un corpus, efectivamente, a todos estos desarrollos iliberales se aunan eh, una moralidad contemporánea. Yo lo llamo que es una moralidad contemporánea. Causas morales que son un fin en sí mismo, que no requieren la densidad de las explicaciones, de los porqués, de la argumentación, sino que como ellas son un fin en sí mismo, se deben buscar. Y como se deben buscar, no importa que el Estado las imponga, porque eso es un imperativo moral. Eso debe hacerse. ¿Para qué? Para cuidar al planeta. Entonces, para cuidar al planeta, usted no puede tener auto. Y usted no puede circular en toda su ciudad con auto, porque eso emite determinada polución que es dañino y que, digamos, contribuyen a el empeoramiento de la situación del calentamiento global. Pero entonces cuando surge el debate de que, bueno, pero yo con mi auto, yo puedo ir a donde yo quiera porque la libertad de movilidad, o sea, está garantizada, es un derecho, tienen que haber formas de proteger al ambiente que sean compatibles y que sean viables con el quehacer cotidiano de la vida humana, con la industria, con la economía. Y en la búsqueda de esa respuesta, tú recibes, como son imperativos morales, tú recibes censura moral por parte del otro. Eso significa de que la argumentación no, esa va No desaparece. porque tú eres un inmoral, a ti no te importa el ambiente, a ti lo que te importa es tu egoísmo y tu regalada gana de tomar un auto y de irte a pasear, a divertirte o a hacer cualquier cosa sin pensar en el daño que tú le estás infligiendo al planeta. Que cada día estamos en una suerte de panteísmo, en una suerte de culto por la tierra, donde si bien el avance el recorrido del trayecto evolutivo de la humanidad en su pensamiento intelectual y artístico había sido el antropocentrismo, ahora nosotros estamos en una época donde antropos significa hombre, entonces el hombre es un fin en sí mismo, su felicidad, su dicha, su estética, la sensualidad, el cuerpo, el arte, la belleza del ser humano, eran concebidos como el objeto de la ciencia, del arte, de la técnica. Antes era Dios, entonces en el centro del arte está Dios, están los santos, está la Virgen, después pasamos al modelo antropocéntrico y ahora estamos pasando a una suerte de panteísmo donde a la tierra ya se la humaniza porque es como una suerte de madre, de ser sintiente, uh, a la cual nuestra actividad daña y somete y le infringe unos determinados daños y que fortalece también el germen de la misantropía. Y esto es muy interesante cómo se transmite a través de la cultura popular, a través de esto que la gente dice de que el hombre es el único animal que le hace daño a uno de su misma especie, de que el hombre es malvado, de que sus actividades son malvadas, de que es un acto egoísta tener un hijo, O por sea, ejemplo. volvemos a la época de Job. Estamos en una especie de jovesianismo, aunque quizá no planteado en esos mismos términos de guerra civil y todo lo que el planteamiento jovesiano planteaba, pero sí en unos planteamientos quizás maltusianos, quizá antihumanistas, en los cuales primero tienen unos elementos muy importantes. Primero, concebir la finitud de los recursos. No hay ninguna finitud de los recursos. Eso no está probado. O sea, 7.000 millones de seres y parece ser que la Tierra tiene lo suficiente y renueva lo suficiente como para que esta gente pueda estar
alimentada, hidratada y viva más o menos en unas condiciones de vida. Pero la Además, hay algunas contradicciones, porque si la naturaleza es un ser vivo, ella misma puede, como todo ser vivo, este, serse a sí misma. No sé si me estoy explicando, ir en proceso de recolección, de regeneración. sí, entonces tiene una característica que es la finitud. No hay ninguna finitud de los recursos y de los medios. Hay otra característica que es la misantropía, que es gravísimo, y hay otra característica que ya la desarrollé suficiente, que es la connotación. En primer lugar, todo esto es aparentemente técnico, aparentemente científico, pero cuando se convierte en una causa moral consagrada ya no por una científica, sino por una niña, que es Greta Thunberg, por ejemplo, Ujú. una niña sin escolarizar, una niña que sale a predicar el evangelio como si fuese, eh, Experta en no, bueno, yo no hago la comparación como si fuese una experta porque no lo es. o una enviada. Una enviada o como si fuese Sor Lucía, que Sor Lucía desde adolescente predicaba lo que había vivido, lo cual era una aparición de la Virgen y a eso dedicó su vida. O sea, esta niña es Sor Lucía, es una adolescente, no sé cuántos años tiene, va para los 14 15 o sea, esta niña, y predica el evangelio, ¿no? El evangelio del ecologismo, ¿no? Ella no tiene ninguna sustentación científica ni técnica, ella es un baluarte, una defensora de la tierra porque la tierra se lo merece, entonces ella está defendiendo su posición con connotaciones morales, diciéndole a los políticos que se desplazan con un gran protocolo de seguridad, con un gran protocolo técnico, con grandes autos y manando mucha contaminación hacia cumbres donde la niña va y les dice bla, 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 bla. Estoy cansada de su bla, 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 bla. ¿Cuándo van a cuidar el ambiente? Bla, bla, bla. Esto es totalmente cierto. Es decir, ella, su frase más famosa es el bla, 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 bla. Le dijo al G20, a la COP25, creo que fue en una COP25, y Boris Johnson, que en paz descanse, se hizo eco de ese discurso y también se levantó allí en un atril a decirle a sus colegas, a sus homólogos, eh, bla, bla, estoy cansado de tanto bla, 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 ¿cuándo vamos a cuidar al planeta? Bueno, yo pensé que ya lo estaban cuidando, porque han desplegado un gasto público tremendo, han creado una burocracia para eso y no deja de crecer, por cierto. Intentan limitar los desarrollos humanos hasta un punto que simplemente no se puede tolerar. Es decir, por ejemplo, el caso del Brasil y los países amazónicos, que tenemos que tener una gran conciencia, Venezuela, Perú, Brasil, Colombia, tienen que tener una gran conciencia de que no podemos tener en nuestro territorio una porción muy grande de él virgen, selvático, inexplorado, sin desarrollo urbano, que eso lo necesita la gente. Manaus necesita hoy y necesita ya una solución urbanística que haga la ciudad viable. La ciudad no es viable porque la ley impide que se desarrolle la vida urbana, pero por otra parte se generan barrios y barrios como lo que connota en la jerga venezolana barrio. Eso no tiene calle, no tiene servicios básicos, porque la ley va por un lado y la actividad social va por otra, y te genera que la ley no se cumpla, y te trae todo este desorden que es ocultado por el bien mayor, el bien moral, el que tiene connotaciones bellas y nobles y estéticas y yo no sé qué, que es la protección de la tierra, del ambiente, del egoísmo, de la maldad humana. Y todo esto nos trae, como todo esto está lleno, el feminismo, el ecologismo, de una consagración moral, el disidente
se convierte en una persona moralmente censurable y a una persona, por lo tanto, a la cual se la puede callar y cuya densidad de su exposición quizá no se pueda exponer como lo hemos visto, porque ya la sola idea de oponerte a lo que está sancionado moralmente como correcto, entonces ya eso genera repudio, porque todas las moralidades tienen estas lógicas, tienen este componente axiomático del cual no nos podemos deshacer, y eso está generando en el mundo contemporáneo una fortísima censura y un anquilosamiento de la vida académica, de la vida literaria, de la vida intelectual, que tiene necesariamente que abordar unos determinados tópicos para que queden consagrados en las editoriales, en los premios mundiales, el Príncipe de Asturias, el Nobel. O sea, nosotros vamos a llegar al punto de que a mí no me va a sorprender que le den la medalla Fields, que es un premio de matemática, a un señor que descubra una ecuación con, no sé, con carácter social o con carácter ecológico, cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pero precisamente el desprecio a la razón, a la lógica, a la tradición clásica, que tiene tanto que aportarnos y que nos devela verdades que son los cimientos de la creación y del descubrimiento de nuevas cosas, finalmente se diluye y entramos en un relativismo tremendo donde tu opinión vale tanto como la mía, donde cada cabeza es un mundo, pero si tú tocas lo que está consagrado como moralmente idóneo, correcto, deseable e imperativo desde un punto de vista moral, entonces allí tú sí mereces toda la censura. Entonces tenemos por una parte, y son mecanismos fácticos y también de iure que se están estableciendo para que la libertad no pueda ejercerse como se debe, porque ya incluso se habla de todos aquellos que tienen posturas revisionistas con respecto de ciertas posiciones pseudocientíficas o pseudo historiográficas o pseudo históricas, mejor dicho, porque la historiografía y la historia son cosas distintas, pero todo el que cuestione, todo el que cuestione, todo el que tenga algún espíritu revisionista, que la historia del desarrollo del conocimiento no es otra, entonces es tildado ya de negacionista, con una connotación moral increíble. Prácticamente equivale a lo mismo que te digan hereje. Es que te lo están diciendo de otra manera. Lo están diciendo de otra manera. Claro, lo están diciendo. Eh, eh, de hecho, hay quienes están trabajando, inclusive algunos escritores españoles, eh, si no me equivoco, hay una filóloga de apellido Roca, Sí. que ella hizo un libro de, tirando al piso con base toda la leyenda negra que alrededor de la Inquisición, por decirte un ejemplo, y el proceso de colonización que tuvo España en Hispanoamérica. Lo que pasa Entonces, es que nosotros, fíjate que todo en la historia tiene necesariamente, o sea, es natural del hombre revestir sus causas de connotaciones morales porque nosotros somos seres de la trascendencia. No lo podemos negar. O sea, y esto no significa, yo no estoy haciendo apología a una trascendencia como las que nos pudiera presentar, por ejemplo, la religión que por tanto tiempo iluminó la comprensión y el entendimiento de muchas cosas y fue en su momento un consenso social. En algunos países todavía lo es, de hecho. todavía lo es, todavía lo es. Y tienen Pero a, yo lo que estoy haciendo referencia es que es cosa probada que de que el hombre necesita sí o sí un relato moralizante, mitificador, bello, estético que acompañe su acción. Entonces, claro, por supuesto, nosotros a lo largo de la historia vamos a encontrar cómo determinados hechos, la objetividad de esos hechos se nubla
por el embellecimiento lírico, por el embellecimiento retórico, moral y trascendente que se le intenta dar. Incluso esta causa del clima, de la multiculturalidad, del feminismo, implican en sí mismo, tienen una estética que proyectar, tienen una manifestación artística que hacerte ver, tiene cómo recrearte también y finalmente busca algún sentido de trascendencia y de autorrealización porque el hombre no puede renunciar a lo que es su instinto y a lo que signa toda su actividad. Entonces, claro, una feminista que rescata mujeres que se siente realizada y su gesta, obviamente que la embellece, que la endulza, pero eso requiere que demonice y demoniza a nada más y a nada menos que al compañero de la mujer, que es el hombre, que es uno. Y uno se queda demonizado, enlodado. Y el llamarte heteropatriarcal es una de las más grandes ofensas que te pueden Que hacer. tiene, claro, que tiene connotaciones prácticas y morales en el hecho de que en Europa la mitad de la población, que somos que son los varones, por ejemplo, en América está pasando lo mismo, el Estado de Derecho, en teoría, o en la praxis jurídica y en los textos jurídicos, queda relegado en su presunción de inocencia, queda privado de ella, porque entonces la mujer que dice me pegó, entonces hay que creerle, bueno, si te pegó hay que sancionar, hay que encauzar desde el punto de vista penal, pero tú tienes que probar. Entonces no, la carga de la prueba se invierte. Entonces es el hombre el que tiene que probar la inocencia y no la mujer la que tiene y no la que acusa, la que tiene que probar la culpabilidad. Entonces, este relato tiene unas implicaciones prácticas muy concretas que están anulando las grandes victorias de la humanidad. Cuando irrumpe el liberalismo en la Constitución de Cádiz en 1812, perdón, allí triunfa no otra cosa que la igualdad, es decir, aquí todos somos iguales independientemente de si usted es criollo, pardo, mulato, hijo de esclavas, esclavo, que se abole la esclavitud. En realidad, en realidad esto es un tema ya controversial en el propio manejo del liberalismo. Pero el liberalismo significa eso, significa la ley que juzga sin condición social, sin condición racial, eh, sin consideraciones de este estilo, sino es la ley ante los hechos la que juzga eh, determinadas acciones según un marco moral mínimo axiomático. Un nuevo marco moral, porque resulta, por dar un ejemplo, que no es lo mismo que en la emigración hay de todo, en la migración hay de todo. Hay gente que migra para trabajar, para buscando una vida digna, y otros que migran y que simplemente van a seguir haciendo más de lo mismo de lo que hacían en su país. Entonces, si esas personas cometen un acto determinado que va contra otra persona, con un nacional de esa es probable inclusive que los grupos de protección a migrantes, de comillas, ¿verdad? Vayan a colocarse en una posición que va a justificar la acción de ese grupo. Fíjate, ayer yo veía un extracto de una película donde una maestra estaba en una universidad eh, y le preguntaba en clase de matemáticas cuando le decía, ¿cuánto es 2 más 2? Y había uno que decía 4. Y entonces sale uno para allá, multiculturalidad, un punto. Y para el otro, ¿y cuánto es 6 más 6? 12. Y ya del otro por allá, igualdad, un punto. Y entonces
se le acerca un compañero al muchacho y le dice, mira, tienes 5 minutos mirando a la profesora de manera extraña. Mira que eso es acoso. O sea, una serie de casos. Resulta que al final, para hacerlo corto, se trataba de que quien tuviera la mejor nota en ese examen iba a ir a una Olimpiada Mundial. Y quien llevó todo listo, un legajo, que ni siquiera se molestó en leer la profesora, resulta que quien gana el concurso es un muchacho que dice, soy de bajo peso, soy pequeño de estatura, tengo síndrome de Down. O sea, todo lo que, me perdonen, esto no lo hago con desprecio, cuidado, todo lo que implica lo que está en boga actualmente, no sé si me estoy detectando, que hay que proteger, entonces ¿qué es eso para representar en las Olimpiadas al, Bueno, a la universidad? Entonces, es así como que escapa a cualquier capacidad de razonar lógico, razonamiento lógica. La lógica y el razonamiento no está siendo utilizado. Se está guiando por los sentimientos y emociones de la gente. Y cuidado, que algunos, ni siquiera por eso, sino que hartos de ambos relatos, terminan por convertirse en consumistas de lo que a nivel material, no sé si me estoy explicando. sí, perfectamente. Y yo quiero aprovechar la instancia, ahora que estás hablando de la inmigración, Uh-huh. para poder tocar este tema, porque cuando los marcos de pensamiento de la izquierda se establecen políticas públicas etnicistas y clasistas, o sea, etnicistas en el sentido, bueno, vamos a incluir a la inmigración con enfoques de multiculturalidad, eh, y digamos que eso ilumina el diseño de las políticas públicas, digamos, en esmerar un despliegue de servicios para estas comunidades, cosa que no está mal, pero que bajo esas referencias morales y bajo esas referencias que iluminan la ejecución de esa política, eh, terminan despertando la reacción contraria, que es la adversión que se le puede tener a un determinado grupo étnico. Es decir, una política que desde la extrema izquierda pretende determinadas políticas de inclusión, eh, eh, y termina, perdón, que me pierdo, y terminan generando justamente el efecto contrario. El etnicismo de unos despierta los etnicismos de otros, los sentimientos nacionalistas que son avivados por las derechas y liberales también, que como punta de lanza sacan esta retórica a la calle, a la arena política, y que genera confrontación y violencia, lo cual lleva en ejecución perfecta un tipo de dialéctica que promueve no otra cosa que el populismo, que no es más que la simplificación de realidades complejas. Evidentemente que no toda la gente que migra es un grupo homogéneo e identificable, no, hay distintos niveles sociales, culturales, morales, humanos, espirituales, hay de todo, porque el ser humano es complejísimo. Pero tú los pones a todos en un grupo, en la misma clase, Homogeniza, los opositar. homogenizas. Entonces desde la izquierda se homogeniza desde el victimismo, Uh-huh. desde la sensiblería emotiva, desde una patulea emotiva, para Uh-huh. condonar y para siempre tratar de ver en ese grupo un público electoral. Y entonces las derechas como estrategia reactiva
despiertan a los nacionalistas, los sentimientos étnicos, que entonces homogeniza también, cosa que también es parte del populismo, y los confrontan y ponen a una gente a discutir. Y entonces los grandes logros de la humanidad, en los cuales la migración tiene que ver mucho, también la traslación de personas, de talento, la propia interacción, porque el ser humano tiene pocas tendencias introvertidas. Por eso se dan los grandes movimientos expansivos en la humanidad, porque el ser humano necesita ir, ver qué hay detrás no sé, de esa cadena montañosa. Yo la atravieso, hay otro territorio, las poblaciones se desplazan, se mezclan. Esto de evitar la endogamia parece que juega, según algunas corrientes de la antropología biológica, un papel fundamental en esto. Y eventualmente la densidad demográfica cambia, crecen las ciudades, las tendencias sedentarias se reemplazan por tendencias más nómadas. No, al contrario, las tendencias nómadas se convierten en tendencias sedentarias, y eso da origen a la vida urbana, a la vida moderna, a la vida en ciudad, que tiene que ver con la manera en la cual nosotros nos hemos ido desarrollando a lo largo de la historia. Y luego tenemos, evidentemente, los movimientos xenofóbicos o los movimientos pro inculturación, que lo único que hacen en ese proceso, que es natural, que es muy humano y que casi siempre se da, confrontación. Porque una cosa es el encuentro entre distintas culturas, idiosincrasias y demás, que eso siempre se va a producir, y otra cosa es que la izquierda con la inculturación y la derecha con la aversión a ese proceso expresado a través de xenofobia, entonces choque. Es la concreción de un dialectismo social que lleva a crispación, que lleva a confrontación y que perpetúa las lógicas de simplificación que nos hacen muy difícil que el abandono del populismo sea posible, porque allí tiene un campo muy fértil. Y así en otras áreas. Pongo este ejemplo, pero así en otras. Ok, y sucede entonces se comienza a desarrollar todo un sistema de propaganda y publicidad que busca poner de un lado a uno contra otro. Fíjate, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, caso de Venezuela o caso de Lacayo, pequeño burgués. Claro, esto siempre se va a ver en política, pero lo grave es hasta dónde llega, es la gradualidad. Entonces, por ejemplo, ahora que tocas el caso de Venezuela, Venezuela llegó a la gravedad de que la macroeconomía desapareció del escenario político. Desapareció el gran abordaje de los problemas nacionales a través de la macroeconomía, el valor de la moneda, la inflación, los grandes temas de economía política se perdieron del mapa. Tanto se perdieron y todo esto es intencional y responde a una visión ideológica de la economía, de la sociedad y del mundo, que el gobierno modificó el nombre del Ministerio de Economía y Fomento y lo terminó llamando Ministerio de Planificación y Finanzas. No cree en la economía. La economía es un proceso dinámico, espontáneo, que nadie ordena. Es información que se ordena a través de miles de interacciones a las cuales llamamos mercado, y que interferir en ella, bueno, ya esto es tema ya de economía política. Los grados... Lo que pasa es que el mercado no ha existido, por lo menos en el caso. Yo no creo que en Latinoamérica haya habido políticas de mercado libre. Han habido paréntesis interesantes, y de todas maneras mercado va a haber y se va a manifestar, así sea al margen, como por ejemplo en Venezuela se manifestaba al margen con el comercio irregular de determinadas materias, que era lo que nosotros llamábamos el bachaquerismo, el bachaquero, que no es otra cosa que un comerciante ilegalizado en su actividad y que se lucra el doble, el triple de lo que tiene que lucrarse, porque porque la fuerza coactiva del gobierno está impidiendo el ejercicio natural y espontáneo de esa actividad. Entonces, esta cuestión
de estas reducciones y de estas anulaciones terminan por desterrar de la política la técnica, la ciencia, el mérito, que también lo necesitamos. Hay toda una corriente que se pone de manifiesto todos los días, los medios de comunicación, por ejemplo en Chile, que alguna vez representó ese modelo de tecnocracia. Venezuela también, pero era otro tipo de tecnocracia, porque nuestros técnicos, digamos, con sus digamos, un sistema político que nosotros teníamos muy clientelar, pero con sus vestigios o con sus filtraciones tecnificantes. Ellos no pensaban en el mercado como solución a las cosas. Ellos pensaban en el modelo de planificación indicativa heredado por Pérez Jiménez y que el país nunca superó. Porque Acción Democrática, en el proceso en el cual los grandes partidos iban hacia la transición del modelo, el proceso fue interrumpido por la irrupción del chavismo. Eso es otra cosa. Pero lo que yo te quiero decir con esto es que las tendencias simplificadoras son muy graves, porque no se resuelven los problemas. Las personas más aptas y capacitadas para la resolución de los problemas quedan desterrados de la vida política. Claro. Y se apodera una rapiña, pero de lo más atroz, de personas que no están preparadas y que no tienen vocación de verdadero servicio público. Yo no quiero ser idealista con esto, y tener una visión como demasiado rosa, como si la política no se tratara de ambición, de divergencia de intereses y de todo lo demás. Pero eso llevado a cabo por técnicos con una visión que en cierta manera propende a unos plazos más largos que a los que puede propender otro tipo de sistemas donde impera el populismo y la demagogia, porque en todo sistema va a haber populismo y va a haber demagogia. El tema es hasta dónde llega. Si permea todas las capas de la política y todas las capas sociales, estamos perdidos. No es lo mismo que si permea en un grado menor. En el fondo es ahora en la realidad actual, yo creo que está pensando y mucho más allá. Penetrando. O sea, ¿Cómo? Que está penetrando todas las capas de la vida política y inclusive de las ideologías políticas, de cualquiera, no importa cuál sea. Lo que pasa es que a todas, a las ideologías no les importa la verdad. La ideología es un molde, la ideología necesita encajar, pero ojo, esto siempre ha sido así. O sea, la ideología necesita encajar tu respuesta en las realidades sociales, no al revés. O sea, a la ideología no le interesa encontrar la verdad sobre lo que está sucediendo, sobre el acontecer político, científico, humano, no. Pero el problema no yace en un mundo, digamos, sobre ideologizado. Ese no es el problema, porque pero en todo caso, ella se basa en su dogma, en lo que pregona, y con base en eso puede hacer un manejo racional de estas dogmáticas o un uso desmedido a través de populismo exacerbado que lo lleva, que está sucediendo hoy. Es allí donde está la clave. Se trata del uso, de la forma que adquiere. Entonces nosotros estamos en una sociedad que no reconoce la verdad, no la busca. Ese dejó de ser el objeto de la actividad científica desde hace mucho tiempo. Como no hay verdad que descubrir, no hay verdad que buscar, eso incentiva a que no hayan filtros para la creación de enfoques políticos, económicos, sociales, que no leen con exactitud determinadas realidades, sino que crean problemas artificiales y artificiosos, pero que como tienen una reproducción eficiente a través de la vida intelectual y cultural, de la opinión pública, de la visión, de la consagrado como el marco bajo el cual tenemos que interpretar y leer determinadas realidades. Entonces, si a ti no se te permite criticar eso,
vas a enfrentar, como lo estamos enfrentando, un periodo de anquilosamiento, de estancamiento del pensamiento, que nos está llevando a una verdadera decadencia y a una verdadera desafección de las ingentes clases trabajadoras hacia sus sistemas políticos. Porque los políticos, las élites intelectuales de los países, poniéndose a estudiar en Harvard, en Princeton, en Yale, en Stanford, aprendiendo ideología de género, enfoques de perspectivas nuevas y alternativas y neo yo no sé qué, están verdaderamente acometiendo una serie de políticas que terminan por defraudar aspiraciones sociales que son mucho más concretas, que son mucho más urgentes y que no se ven satisfechas. Pero el Estado te da el aliciente del 8 de marzo, del Día de la Mujer, del indigenismo, de determinadas causas sociales con las cuales lamentablemente sí gran parte de la juventud se entretiene a pesar de los problemas acuciantes que tiene sobre la espalda. Porque nosotros tenemos y esto es una realidad más contemporánea, es decir, existe una juventud que en promedio se formó más que la generación que le precede, estudió más que la generación que le precede, pero que no tiene más oportunidades que la generación que le precede, que está más endeudada y que sus espacios de ejercicio de la libertad que tuvieron sus padres o sus abuelos ya no están. Entonces nos están convirtiendo en unas personas que están condenadas eh, a vivir de un modo de vida inferior a cómo vivían otras generaciones, por lo menos en lo que pudiéramos llamar las democracias consagradas y desarrolladas, o que estaban en vías de desarrollo, pero que en buena medida tenían esta tendencia. Y ya no existe, ¿no? O sea, la realidad es que los propietarios han caído, los propietarios en línea general, los propietarios de negocios, de vivienda, de auto, la propiedad ha decaído como una forma de reafirmación individual. Entonces, así no se construye un mundo libre. Hay poca gente que es autónoma. Hay mucha gente que depende de lo colectivo y del subsidio y eso también enfrenta a la libertad y a la democracia a grandes peligros fácticos de Y los tantos. esto se ha acentuado después de pandemia exponencialmente. Exponencialmente al punto que la clase media, como se conocía la clase media, que era una clase intermedia, que es una clase que yo llamo pontífica, que es la que hace el vínculo entre las clases altas y las clases bajas, y es la que cimenta, la que establece el ascenso social como mecanismo de superación, es la que ve en la tecnificación una manera de superarse, es la gran clase social que de alguna u otra manera termina dirigiendo los países y es la que termina moviéndose, es la que pasa de clase media a la alta dirigencia o a la baja, es la que tiene mayor movilidad, está totalmente debilitada y del esqueleto de nuestra sociedad yo pienso que ya no configura o prontamente va a dejar de configurar la vértebra, Yo lamentablemente. Eso creo que ya también está a punto de, cada día somos más pobres de lo que éramos de clase. es que si tú tienes una gente que no puede vivir autónomamente por sí misma, que necesariamente necesita buscar distintos artilugios para la vida, como por ejemplo el roomie, que no es un fenómeno de los inmigrantes. A mí me dicen, ay, este es el fenómeno del roomie, los venezolanos vivimos así. Me disculpas, pero así vive mucha gente en el mundo. Los adultos mayores para poder costear en Europa los costes de la electricidad antes de Ucrania, ya vivían juntos en comunidad para sufragar la calefacción. En Chile, el alto porcentaje, el ingente porcentaje de jóvenes trabajadores cuyos ingresos rondan los 600,000 y 700,000 pesos, que por alguna circunstancia viven o en pareja o con roomies, compartiendo gastos siempre con un montón de gente. Es decir, que ya no vive la familia nuclear en un hogar, sino que en un hogar viven dos familias, viven
dos constituciones, viven dos grupos. Hay una decadencia de la clase media que se expresa en el mundo, tanto en el subdesarrollado como en el desarrollado. Si esto es una cosa que ya nos toca a todos, con los matices de cada cual, pero que toca a la sociedad contemporánea. Ahora, ¿cómo queda allí el manejo de la propaganda como elemento que refuerza el relativismo, refuerza el silencio y la falta de pues, la posibilidad de expresarse libremente y de ser sancionados inclusive? Porque fíjate, hoy leía en Oxford, en algunos sectores de la universidad, se está planteando por estudiantes porque eran esclavistas, porque creían que la democracia solamente podían ejercerla cierto tipo de personas, no todos los ciudadanos. Ya, se está queriendo destruir la civilización. O sea, lo construido, lo que tanto esfuerzo ha costado. Entonces, todo lo que inclusive en las editoriales de libros, existen lo que se llaman los editores sensibles, que Sí. son los que se encargan de revisar tu obra para ver si no estás diciendo algo que pueda ser considerado el odio, separatismo, discriminación, porque tienen temores de ser inclusive ellos mismos sancionados. Sí, lo cual nos está llevando a una pobreza literaria, una pobreza lingüística, de lo más terrible, cuando por la cantidad de información que se maneja, el hombre promedio debería manejar un universo de palabras que son que es la base fundamental de nuestro pensamiento. Con la palabra construimos todo. El Todo, pensamiento complejo se edifica con sustantivos y con sustantivos fundamentalmente complejos, con palabras que expresan entidad y especificidad. Y estamos perdiendo eso. Lo estamos perdiendo porque hay una corriente del pensamiento pedagógico y social que nos está llevando a la simplificación, y esto permea todas las capas de la sociedad, y esto lamentablemente junto con la ambigüedad conceptual que existe hoy en día, porque esa ambigüedad existe porque no hay riqueza estamos perdiendo riqueza en el lenguaje. Entonces, esto es un panorama también que favorece la emergencia de populismo, que favorece la emergencia de la ignorancia, y con ella los regímenes políticos que pueden asentar verdaderos totalitarismos. Tal vez totalitarismos que no impriman el yugo de una bota aplastante como los conocimos en el pasado, pero un yugo suave, un yugo que no se note, pero que tiene una eficacia quizá mayor porque tiene a su disposición una cantidad de dispositivos que te pueden mandar a callar la boca en tu propio, y cerrar tu mente en tu propio dispositivo, en tu propio ordenador, en tu propia laptop, en tu propio celular. Entonces sí, esto es gravísimo lo que está ocurriendo, y por supuesto de que si nosotros partimos de la tesis de que el populismo es simplificación de las complejidades políticas, y de que la política constitutivamente es retórica y es verbo, es habla. Si tú tienes una población que por más alfabetizada que esté, y que por más años de escolarización tenga, que eso es lo que realmente ha aumentado, los años de escolarización y la alfabetización, pero realmente no ha aumentado, sino que ha disminuido el universo, el léxico. Allí hay también un terreno abonado y por tanto muy fértil para que el totalitarismo surja sobre la base de la manipulación. ahora bien, ¿cómo resolver esta situación, este relativismo? ¿Cómo devolver a entusiasmar o avivar si desde los mismos centros de ciencias, desde los mismos centros universitarios, inclusive desde los institutos de bachillerato, primaria, no se está fortaleciendo
lo básico en cuanto a cómo aprender para poder ser humano que contribuya, sino a dar información que solo te permite ver una cara de la realidad y es una especie de anulación del cerebro. Mira, Porque cuando no se te forma razón, ¿verdad? Cuando no se incentiva el diálogo, cuando no se incentiva la búsqueda de una verdad. No es que puede ser que yo no encuentre la verdad nunca, pero lo importante es que la filosofía, ¿verdad? Es la búsqueda de la verdad a través, pero que genera controversia sana, que genera discusión, que genera puntos de coincidencia entre uno y otro y que de alguna manera pues va a ir nutriendo otras áreas del saber donde la ciencia ha encontrado algunas respuestas. Pero si hoy inclusive se invalida la ciencia, si hoy inclusive se penaliza a quienes piensan distinto, ¿dónde están las respuestas? Vamos a ser seres uniformes, tipo robots, que solamente vamos a vivir para el deseo instantáneo y mínimo del cual podamos disfrutar. bueno, eh, Te pregunto, porque este, ya no podemos hablar. Y como te decía al comienzo, tema, ese es corrección política. La es un planteamiento interesante. Esto me hace mucho pensar, bueno, yo siempre he dudado de las masas. Las Sí, sí, masas, la masa no piensan, las masas no no, piensan. lo, Tú lo, piensas como ser individual, pero cuando eres parte de un grupo grandísimo, allí, el, cuando yo le decía, perdóname, Juan Pablo, cuando yo daba clases, que me decía algún alumno o una alumna, las masas, dice, no, no, las masas son amorfas, las masas no piensan, no. no La, piensan. la gente masivamente orquestada no piensa, actúa y es dirigida, cuanto mucho, cuando hace alguna cosa. Pero acá lo importante es que el cambio social sí existe porque la historia no se demuestra como una dirección hacia algo. Ni siquiera la historia puede ser un trayecto hacia el progreso. En la historia hay retroceso. También, es cierto. Pero como efectivamente nosotros podemos pasar de democracia con determinados márgenes de libertad a totalitarismos apoyados sobre la técnica y la ciencia y el Estado, que es otro instrumento técnico al servicio del gobierno y los políticos y que son distintos eh, y que eso hay que saberlo diferenciar bien. Pero el cambio social verdadero es magmático y es oligárquico. El cambio social es lento, se cimenta lento, generalmente surge a través de mentalidades rupturistas y muy excepcionales que no se conducen al ritmo que le marca el devenir de los tiempos, sino que su creatividad, su ingenio los lleva a una suerte de ruptura con su tiempo y esto creo que es una constante a lo largo de la historia, por eso son magmáticos, van como el magma lento, lento, pero que generan esta gente, eventualmente estos individuos se organizan, constituyen una oligarquía competidora del poder con la oligarquía que ya está establecida y eventualmente o compiten por el poder o desplazan a la oligarquía que ya está dividiéndose la oligarquía que llega al poder y constituyendo otra élite dirigente con otra manera de pensar y que infunde en los centros de pensamiento, en la disertación intelectual y en toda la sociedad, en la opinión pública, otras maneras de pensar. A mí Yo me da pienso, la impresión, yo pienso que el cambio social se da un poco así. bueno, Es, a mí me da la impresión que aquí vamos a llegar a un momento donde vamos a tener que estar así como en grupos bien apartados, bien escondiditos, pues, pero donde independiente, que podamos compartir, argumentar ideas, no, etcétera. Porque pero, yo siento particularmente que hay una gran indiferencia a nivel global por estos temas, por una aceptación inclusive eh, mecánica, donde quizás muchas personas
no se, no se detienen a pensar en las consecuencias de que lo que eso puede conducirnos, de los que las generaciones que son sus hijos, ¿verdad? Esos niños que tienen hoy 5 10 15 años, van a tener si este estado de cosas continúa. Eso siempre es así, pero evidentemente que nosotros no nos vamos, estamos muy lejos de llegar y es muy difícil de consolidar. De todas maneras, una especie de mundo distópico, orwelliano, de unas Es que dimensiones. en eso que hacia allá vamos. Bueno, pero que hacia allá vamos y con un impresionante estado de avance, porque yo no lo voy a negar, eso no significa que eso se concrete, se materialice y dure. En los cambios que están sucediendo a nivel geopolítico, es que todo está relacionado, pero en los cambios que están sucediendo, el que los Estados Unidos en su decadencia actual, con una Europa debilitada y con una América Latina que está demasiado acostumbrada a asimilarse al poder que viene. Esto es tan cierto que ya tú ves cómo todos los países latinoamericanos, izquierdizados todos, se plegan hacia las potencias emergentes o contestatarias del poder estadounidense. A uno le pudiera dar igual este cambio geopolítico, el pivotaje que se está dando en el ejercicio del poder internacional. Pero no te puede dar igual cuando el competidor por el ejercicio de ese poder tiene prácticas que ya entrañan el verdadero y descarado autoritarismo, porque en el hegemónico de los Estados Unidos pueden existir atisbos de autoritarismo, vicios, que eso no entraña el propio núcleo de cómo ellos han dirigido, aún siendo bastante críticos, que yo lo soy, la política exterior, siempre pro-democrática y siempre con algún estado de avance allí donde han interrumpido violentamente o pacíficamente, directamente o indirectamente. Ahora lo que viene es China y nada más hay que ver lo que está sufriendo el Hong Kong. Pero tiene China con una aliada a Rusia, con un aliado a India, Bueno, y eso nos con un tiene, aliado inclusive a Japón, Japón, cuidado. eso nos tiene que preocupar gravemente porque lo que se viene son ya potencias que directamente no les importa ni siquiera a nivel formal el ejercicio de la libertad clásica entendida desde una concepción liberal democrática y clásica. No, esos no tienen ninguna preocupación por eso. Entonces allí hay un gravísimo problema en estos términos porque significa que nos estamos conduciendo a un mundo donde efectivamente la libertad se está perdiendo. De todas maneras, a pesar de que yo mismo te estoy dando un dato que confirma una posición pesimista o tal vez demasiado, mira, no sé cómo calificarla, o tal vez demasiado cruda, que se sustenta en una realidad que está allí, pero de que eh, indudablemente las propias tendencias del hombre hacia la comprensión de sí mismo, de sus capacidades y de la concreción de de su voluntad, de todas maneras, siempre van a conducir, y aquí yo estoy haciendo un poco ya apología de lo que yo creo y de lo que sería mi ideología política, ¿no? También. Pero yo sí pienso de todas maneras que tiene una sustentación histórica, en tanto de que siempre se consiguen las formas y las maneras de reversión de los procesos o de que se conduzcan hacia otros puertos. Y básicamente es lo que te comentaba previamente. Individuos organizados en minoría que con su trabajo de manera magmática, generación tras generación, llegan a las oligarquías, compiten con ellas por el poder y o se lo distribuyen o existe desplazamiento. Entonces, la historia política de la humanidad un poco se mueve así o se mueve así del todo y me parece que en este ejercicio
de traslación de poderes, aunque nosotros estemos viviendo en la época de decadencia, la época de esplendor de otro tipo de ideas, de todas maneras vendrá, aunque nosotros mismos no vayamos a ser los testigos de esos procesos. De todas maneras. Y que este proceso de radicalización y de absurdo al que hemos llevado está demostrando que las generaciones que vienen van a ser más críticas, más exigentes y más contestatarias con todo aquel. Ojalá tengas razón, ¿sabes? Es decir, no van a ser generaciones que se conformen con cuestionarios de antemano ya resueltos ni nada de esto, sino que va a ser una generación encantada de las ideas, y esto va a hacer resurgir el debate, la retórica, las grandes disciplinas clásicas que todavía brillan, que todavía se practican, aunque estén eclipsadas o lo que quieran. Lo cierto es que nunca han desaparecido del todo de la historia de la humanidad. Así no predominen, no importa que no predominen. En algún punto, en el altibajo en el que siempre están, se llegan a imponer. Así ¿Llegarán nuevos líderes, nuevos mesías? ¿Cómo? ¿Llegarán nuevos grupos realmente con la educación que nos están queriendo imponer? Sí, sí, y surgirán como surgieron en el pasado universidades, las grandes universidades que se llaman libres en Europa, nacen como alternativas a las universidades oficiales, a las universidades luteranas, a las universidades del mundo protestante, que tuvieron la inclinación de censurar en sus aulas determinadas corrientes de pensamiento, y nació la universidad alternativa, aunque esa universidad tenga un talante y un corte que hoy en día sea auspiciante de todo esto que nosotros estamos hablando, que se viene y que no nos gusta, pero ese es el modelo que se va a seguir. La disidencia se va a organizar, y la disidencia o conquista los espacios que ya están, o crean espacios alternativos que compitan con los otros. Es así. Una pregunta, ¿estamos entonces en esto donde priva lo liberticidio a la libertad? Sí predomina el liberticidio, sí, sí. Predomina. Vamos a aclararle un poquito a nuestra audiencia que la diferencia, ¿Cómo? la diferencia entre libertad y Claro, el liberticidio es prácticamente anular la libertad. Es acabar con la libertad. Lo contrario a la libertad es el sojuzgamiento, la esclavitud, la ausencia de poder llevar a término tu voluntad. ¿Estamos en una época favorecedora para la libertad? No. ¿Estamos con unas corrientes de pensamiento favorecedoras de la libertad? No. De incluso la ciencia que no se cuestiona en la actualidad, como por ejemplo la neurociencia, está acometiendo grandes esfuerzos intelectuales por probar que no somos libres, que lo que químicamente se produce en nuestro cerebro es lo que determina personalidad y sexualidad y gusto y todo lo demás. O sea, no hay libertad. Tú no eliges nada. Nos movemos por el deseo. Exacto. O nos movemos porque si yo de repente nací con más serotonina que melatonina, que lo que sea, entonces eso es lo que determina y lo que comporta a mí y lo que implica mi conducta. Tiene que ver mucho con que el liderazgo intelectual del mundo ha estado ejercitado por pensamientos que promueven mucho el determinismo, y nosotros nos hemos vuelto muy deterministas, porque recordemos que a partir del triunfo de la reforma protestante en Europa, sobre todo del calvinismo, o sea, Lutero era agustiniano, no era agustino, pertenecía a esta orden de San Agustín. San Agustín no era determinista, pero sí, o por lo menos no mucho, pero sí sostenía la maldad intrínseca del hombre, su natural inclinación al mal y bla, 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 pero ya luego el calvinismo, profundizando en esta idea,
te dice que las condiciones materiales de tu vida y la dignidad de tu persona en vida es una muestra ostensible de cómo vas a vivir en el cielo, ¿no? Y más aún te dice, basándose en el Éxodo, de que Dios de antemano, cuando crea a cada hombre, lo crea predeterminado. Es decir, este va a ser malandro, este va a ser bueno, este va a ser malo. Dios mismo hace eso, según el calvinismo. Según el calvinismo, ¿Ah? según ellos. Según el calvinismo. Entonces, estas tendencias deterministas que prosperaron mucho en en la Europa del norte, un poquito más alejado de la influencia grecolatina, que también existía esto en Grecia porque a veces hay cosas que resultan no ser novedades, pero que vuelven, es como la moda, volvió de moda a tal manera de vestirse, es como cíclica, entonces después pasa de moda, pero vuelve según las décadas, algo así pasa con las corrientes de pensamiento. Entonces el determinismo eh, se ha vuelto una manera de pensar que se ha inculturado en los países que tienen una mentalidad incluso hacia el libre albedrío, porque en la configuración del orden del poder global, las potencias del norte están por encima de las del sur. Entonces el pensamiento aristotélico, un poco de libre albedrío y que viene un poco de la ética cristiana tradicional, del aristotelismo y también del tomismo, se difuminan un poco y permean con mucha facilidad las tendencias deterministas que ya se ven con claridad en el marxismo, en los movimientos seculares que surgen en los países del, del norte de Europa y que ya nos entrega ya como una manera de pensar. Entonces la misma gente te dice, no, pero si la mamá de fulanito es una mujer licenciosa y el papá es ladrón, entonces fulanito va a ser malandro porque sí. Y eso es determinismo. ¿Y qué sabes tú del alma de ese niño? ¿Qué sabes tú de lo que va a pasar? Es que fulanito, y eso implica también a las políticas públicas, porque las tendencias de las corrientes criminalísticas, sociológicas, explicaban el crimen a partir de la pobreza, pero es que el crimen no se explica a partir de la pobreza, se explica de la real gana de un señor de robarse una cosa, y se la puede robar porque tiene hambre, pero esa hambre puede ser de un hambre muy primaria o puede ser un hambre más, puede ser hambre de ostentación, puede ser hambre de lujo. Entonces no es lo mismo, pero ellos te dicen, no, es que no es lo mismo el que se roba un pan que el que se roba un reloj. En cierta medida sí. Hay un componente de decisión personal. Las decisiones morales son decisiones personales, pero eso se perdió. Entonces, en el fondo, ¿esto qué implica? Que el Es que ladrón no es culpable de ser ladrón. yo creo que las decisiones morales están jugando. Bueno, pero el ladrón no es culpable de ser ladrón o no es tan culpable de ser ladrón. ¿Y eso qué te implica? Que se bajan las penas, que se inventa la reinserción social, la reeducación social. Bueno, Que es pero posible que se dé si se realmente se lleva a la práctica, pero no se dan, quedan en declaración. no, pero es que se puede tener una política de reinserción y de reeducación, porque si yo soy una persona que cree en la voluntad de cada quien, Claro. pero hay personas que también es cierto, es decir, que creer en estos cuentos de que la persona está determinada de antemano es borrar la propia, no solamente la libertad de la persona, sino también la responsabilidad. Y eso me Claro. afecta, porque si tú no culpas al responsable de robarse una cuestión con la suficiente severidad y lo lideras y yo no sé qué, entonces eso lo voy a pagar yo al momento en el que me asalten en mi vida cotidiana. Entonces, todas estas cosas vienen de allí. Allí uno se fija cómo todo está relacionado y cómo se ha hecho desdeño contemporáneo a la filosofía cuando es la madre de todo. Sí, bueno, sí, así estamos ahorita. Anoche escuchamos dos, por ejemplo, donde prácticamente Es así. este, hay toda una apología a todo lo que está sucediendo y realmente yo digo, habrá que tener
la, seguir, aunque seamos un poquito haciendo algunas cosas para despertar conciencia, porque definitivamente la situación como la vemos, mira, determinismo, relativismo, no existen verdades absolutas, ¿ok? Eh, cada quien tiene su Bueno, necesidad. no existen las verdades absolutas que no me convienen a mí. Bueno, claro, porque es que precisamente yo siento que lo que se está llevando el mundo es creer que no hay una verdad absoluta. Puede ser que yo crea que la verdad es personal, que cada quien tiene una forma de ver la vida, de ver la tendencia, de ver su participación política, etc. Porque todo parte desde una ética, desde... Bueno, porque hemos Ahora, perdido. lo otro es que yo siento que, que estamos viviendo en un mundo de banalidades, en un mundo donde no nos estamos dando cuenta de cómo nos están envolviendo para quedarnos en lo medianito, en lo pequeño, y no mirar más allá de lo que puede significar el cambio en el que cada ser humano pueda contribuir para que nuestros hijos y nietos puedan tener un mundo más libre, donde realmente haya igualdad de oportunidades, donde el mérito sea dado, el mérito, ¿verdad? Donde el poder del Estado sea limitado. Bueno, eso ya te da para toda una discusión porque tú sabes que yo pienso que la estatalidad es un problema y que es deseable que nosotros retornemos a formas de organización política gubernamentales, desmantelando el Estado, conservando al gobierno, porque yo no soy anarquista, Claro. pero gobierno y Estado son diferentes. Esta es una discusión fascinante que yo he redescubierto hace poco. Yo me dedicaba a la enseñanza de la teoría del Estado, pero nunca lo vi así porque la teoría del Estado, de la teoría política, se empezó a abandonar de la centralidad del pensamiento politológico, pero siempre hay un autor, siempre hay un amigo que te dice, lee a... No, sí, de hecho yo estuve revisando y hay ahorita una corriente que habla totalmente de la diferenciación entre gobierno y Estado. Son dos cosas que son diferentes. que son cosas distintas, y la estatización en la comprensión de las realidades políticas muchas veces implica unos problemas tan grandes que la estatización de la vida política, como te trae más problemas, pues simplemente no la practiques. Te deja al gobierno y no te esmeres, no dilapides esfuerzos sociales en arquetipar el Estado, al Estado, por ejemplo. Ya esto pudiera ser otra conversación interesante, pero lo ¿Sabes una cierto, cosa? A mí me parece que nos están conduciendo a esperar que nos entreguen las cosas en lugar de buscar. bueno, Ah, el- el- eh, la- y, la- las y- y- lógicas, y- ¿ah? las lógicas estatales están respondiendo ya a una especie de decadencia. Y como están y como están trabajando, como dedican sus esfuerzos a sus propias agendas, quizá el Estado como forma de organización política esté en decadencia. Y quizá evolucionemos a otras formas de organización política que pueden ser retrocesos para otros, progresos para otros, eh, que impliquen más al gobierno sin desdibujar lo que ya se ha creado. O sea, es muy difícil salir de los esquemas de Estado-Nación que han sido implantados desde más o menos desde el 19 con bastante éxito. Pero de todas maneras, eh, retroceder el aparato estatal eh, puede ser beneficioso para que se constituyan gobiernos más cercanos, gobiernos con otro tipo de agenda, con agendas más mínimas, pero más, eh, ¿cómo lo diría yo? Más eficientes, más eficaces. El gobierno que se encarga de la moral, del planeta, de tu vida,
el Estado, quiero decir, es el Estado el que puede llegar a esta realización, puede ser reemplazado por el gobierno que se preocupe de la seguridad, de la educación, de la salud, de la prestación de los servicios básicos que también garantizan que somos libres, porque hay un aspecto factual, material y práctico en el ejercicio de la libertad. Eh, y que este modelo pueda, si se practica, sobre todo en las sociedades que no tienen Estado, puede llevar hacia un verdadero reverdecer de las ideas, de los principios que una vez nos llevaron a cometer empresas importantes, por lo menos hacia este lado del globo. Ojalá y Latinoamérica se pliegue a cosas más interesantes que seguir el ton y el son de la potencia que sea, pero yo no sé si yo voy a vivir para eso, yo pienso que no. Tal y como están las cosas, creo que América Latina tiene un largo camino todavía por recorrer para poder encontrarse a sí misma. Poder encontrarse a sí misma, sobre todo porque las élites intelectuales nuestras, educándose en Harvard, aprendiendo enfoques diseñados por la sociedad anglosajona para leerte a ti, mira, nosotros tenemos un abismo entre nuestras oligarquías y el resto de nosotros que nos separan, pero que es terrible. Y en esa visión ha contribuido mucho. Eso ha sido así desde siempre, desde las independencias, pero esta situación entorpece más nuestras dinámicas, nos pierde más. El indigenismo que como corriente surgió al cumplirse el bicentenario de las independencias en el continente, nos tiene pero la vida triste, apagada desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista social, nos estamos concentrando demasiado en eso y desde el punto de vista étnico, ya para hablar en otros términos, si se quiere, no sé, de la antropología como disciplina que estudia estas cosas, es una debilidad, es un tiro al pie que nos estamos dando porque estos marcos no son los que nos edifican, no son los que nos dan autoestima, no son los que nos dan pertinencia hispanoamericana para nosotros encontrar un marco que nos ayude a surgir adelante. Bueno, ahí está todo esto. Después podemos hablar de más cosas. El hispanismo Okay. de mis pasiones más, no sé, más afincadas, más asentadas en mí y de lo que más leo y de lo que más me encanta hablar también. Bueno, muy agradecida, súper interesante el diálogo contigo. Gracias por tu apertura, por tu disposición y por todo el aprendizaje que has dejado en nuestra audiencia y en mí particularmente. Disculpen esta referencia, pero siento que he clarificado muchas ideas contigo y espero sí volverte a ver, volver a compartir contigo. Estoy aquí a la orden en Temuco, en Chile, y a toda la audiencia le agradezco la presencia y por favor, este vivo va a quedar colgado en su cuenta para que todas aquellas personas que han participado o no lo han visto completo puedan volverlo a ver, recomendarlo, porque creo que estamos hablando de una situación que es bien inquietante y en el que todos de alguna manera debemos involucrarnos, y no a nivel de la sociedad grande donde estamos, por lo menos a nivel familiar y a nivel de nuestras comunidades, de tal manera de ir analizando, revisando, leyendo qué está pasando en el mundo y porque de alguna manera todos somos responsables del final y los nuevos ciclos que están por venir. Gracias a todas las personas que están dejando comentarios, excelente tertulia, felicidades, gracias. De Tomar dice gracias a los dos. Y Vanessa dice, profe Bella, gracias. Gracias, estuvo muy bueno, dice Al Leones. Sin Juan Pablo, un honor, un placer, un gusto haberte compartido con nosotros. Y dice Vanessa, excelente tertulia.
que lo vas a tener y nos volvemos a ver. Ustedes de mí y yo de ustedes. ¿Quieres despedirse? Claro que sí. Agradecido también por el espacio. Usted es la que lo ha hecho posible Bueno, y gracias también a María Isabel Busto a que la profesora María, me que está en sugirió que todo. tú fuiste invitado y estuvo súper acertada en, la, en esa sugerencia. Bueno, su alegría me alegra y es la misma que comparto yo, aunque parece una frase absurda, es expresiva eh, de lo contento que estoy, de lo feliz que estoy también de la apertura de este espacio. A su espacio, yo desde luego que le deseo absolutamente lo mejor. Eh, Cuenta conmigo como espectador ahora, que lo voy a hacer, y que lo fui el programa pasado donde estuvo Francisco, y en el programa en el que estuvo la profesora María Isabel también con su hijo, un ratito ahí, que estuve allí conectado. Y bueno, que estas iniciativas sigan, que seguirán adelante, porque eh, el agape, el amor al El corazón, amor, exacto, el ágape, se extingue, Diego, el amor, se extingue el eros, lo es que sea, correcto, pero esto no. así es. Entonces, también para hacer un guiño allí a las referencias clásicas, muy importante. Eh, Así que, profe, encantado de verdad y bueno, ya me despido de usted entonces. Que tenga una feliz noche. Gracias a todos, gracias, un abrazo. Sí,